Hola amigos del canal Dudemos de la Historia, aquí Simón quien les habla una vez más y hoy día vamos a hablar de uno de los temas más polémicos, cuestionados y silenciados, la teoría del domo en la Tierra, como la operación Fishbowl o la operación Dominique podrían haber estado buscando los límites de nuestro mundo. Podemos ver que modelos antiguos de la cosmología de los griegos, babilonios, mayas, egipcios, hebreos, como en esta imagen, distintas culturas a lo largo de miles de años describieron la Tierra no como una esfera flotando en el vacío, sino como una superficie plana cubierta por un domo. No es una idea moderna, es una visión que acompaña a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Pero, ¿y si las operaciones militares más secretas de la Guerra Fría no solo tuvieron fines estratégicos, sino también fines científicos para probar hasta dónde podemos llegar en el cielo? El firmamento y las aguas de arriba. Aquí tengo que poner una pausa y recomendarles canales donde han hecho investigaciones mucho más profundas. Si quieren verlo desde el lado más teológico, les recomiendo el canal de Oliver Ibáñez. Si quieren verlo desde un lado más empírico y con factos, les recomiendo el canal NUR para todos y el canal de los hermanos Barea. Continuando con nuestra investigación, podemos ver que en los textos antiguos como en la Biblia y la Torá se dice que Dios separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Esto implica que, según esta cosmovisión, sobre nosotros no hay un vacío, sino un océano suspendido contenido por un firmamento. Esta idea no es aislada, está presente en las cosmovisiones hebreas, babilónicas, egipcias y muchos más. O sea que el firmamento sería una bóveda sólida o energética que separa dos planos, las aguas de arriba, el dominio celeste, firmamento o domo, que curiosamente cuando nos muestran gravedad bajo cero es como si estuviesen debajo del agua, y las aguas de abajo, que son los océanos y mares terrestres. Todo ocurre dentro de un sistema cerrado, nos plantean los textos sagrados. Entonces, esta idea antigua fue reemplazada en el siglo XX por la visión moderna del espacio infinito, pero curiosamente los primeros programas nucleares y espaciales parecían estar más pendientes o preocupados de golpear el cielo o romperlo que llegar a la luna o a otros puntos. Después vino todo ese cuento. Aquí tenemos que entrar a hablar de las operaciones. La primera fue la operación Fishbowl el 62, que fue una serie de pruebas nucleares de alta altitud realizadas por el gobierno de los Estados Unidos entre junio y noviembre de 1962 en plena Guerra Fría, oficialmente para estudiar efectos de explosiones nucleares y en la atmósfera, y el espacio extraoficialmente. Para muchos investigadores buscaban un límite del firmamento. Las bombas se tiraron entre 30 y 400 kilómetros de altura. Las explosiones no se expandían como en el vacío esperado, sino que rebotaban, se dispersaban en patrones extraños, como si hubiese un domo tapando. Se observaron auroras artificiales, reflejos de energía como capas superiores, y ningún misil pudo pasar esa barrera en el experimento. Si realmente el espacio fuera abierto, estas explosiones deberían haber tenido otra propagación. Para algunos, esto fue la prueba y evidencia física que existe un domo que contiene nuestra atmósfera, ya sea físico o atmosférico con condiciones extremas, nada puede salir. La otra operación que dio prueba a esto fue la operación Dominique entre el 62 y el 63. Casi al mismo tiempo que la operación Fishbowl, Estados Unidos ejecutó otra operación llamada Operación Dominique. Más de 30 pruebas nucleares, muchas en el Océano Pacífico y varias a gran altitud. Se dispararon cohetes con cabezas nucleares para medir alturas extremas. Nunca lograron superar un cierto punto. Nos dicen que fue entre 400 y 1000 kilómetros, según registros desclasificados. Esto coincide con la suposición de que hay un techo de domo, de nuevo, 400 kilómetros podemos ver. Los destellos luminosos que se reflejaban en la operación Dominique en el cielo nocturno durante segundos mostraban como si golpearan una superficie invisible. Curioso, justo después de estas pruebas comienza la carrera espacial. Se impulsa y hubo un silencio casi total sobre estos experimentos y sus resultados. Entonces, tenemos que hablar, si el domo cubre arriba, ¿qué es lo que cubre los bordes? Si hay límites aéreos, ¿qué nos dice que no hay límites en los bordes? El borde físico estaría en la Antártida, que no sería un continente en el sur, sino un anillo de hielo que rodea toda una tierra en un plano rodeado por un domo.
podemos decir que hay un muro de hielo que mantiene a los océanos contenidos, que refleja el mapa de Gleason. Este muro o terreno antártico tiene acceso controlado. Hay un tratado antártico que prohíbe la libre exploración civil. Y curiosamente, cuando sale cada presidente elegido, va a la Antártida. Reportes alternativos hablan de barreras físicas y bases militares secretas. El domo se uniría con el borde antártico cerrado y el sistema terrestre. Y esto encaja perfectamente con mapas antiguos como el de Gleason de 1892, que nos dice que es científicamente y prácticamente correcto para su uso tanto en aeronaves como en barcos o buques. Es una proyección usada en navegación que ubica la Antártida como un borde exterior del mundo conocido, el famoso muro de hielo, que es el continente más elevado del planeta. Ahora, ¿qué pasa con los GPS y los mapas esféricos y las proyecciones? ¿Por qué los GPS parecen funcionar como una esfera? Podemos afirmar que lo que ves en una pantalla 2D cuando haces un zoom out se simula una curvatura para que parezca una tierra esférica, pero cuando en realidad pones un trayecto, hace un trayecto plano. Se han hecho pruebas a larga distancia que desmienten la información que nos da Google Maps o Google Earth sobre cuándo debería haber una curvatura. Los GPS usan las proyecciones planas para calcular las trayectorias. Hay mapas como el de Mercator que distorsiona los continentes del primer mundo. África se ve más pequeño y Europa se ve más grande por una cuestión de control global. Existen proyecciones azimutales como tipo del mapa de Gleason que mantienen distancias reales desde el centro. O sea, esos mapas sí son respetables a la hora de medir distancias y dimensionar los países. Esto es una prueba directa de que el modelo plano es más funcional para navegar en barcos o en aeronaves. De hecho, sin ir más allá, Tiru de Nur para Todos ha mostrado múltiples patentes que tienen que asumir que los aviones están volando sobre una superficie plana. Entonces, en resumen, amigos, los textos antiguos, operaciones militares y los patrones de navegación, que no se salen ningún kilómetro, nos muestran otra narrativa, una tierra contenida, un plano limitado por un domo, ya sea atmosférico, de condiciones extremas o de algún material. Entonces no se trata de tener fe a ciega ante una creencia, se trata de dudar de la historia y las narrativas oficiales, porque se ve que nos están mintiendo constantemente y ya hemos visto cómo la NASA nos miente. Y también ver qué esconden estos experimentos. A veces nos dicen que son para una cosa, pero no hablan sobre ellos y para qué fueron realmente realizados. Entonces podemos decir que los pueblos antiguos no se equivocan al decir que vivimos en un domo. Fishbowl y Dominic no fueron simples pruebas nucleares antes de la carrera espacial. Fue todo un intento fallido y después vino una serie de información que en realidad es totalmente falsa. Y ya hemos visto por qué. El domo es un concepto físico y espiritual que atraviesa muchas culturas ancestrales, como lo decíamos antes. Y la Antártida no es solo hielo, puede que sea una frontera, ya sea de condiciones, pero es una frontera en este momento militar impuesta por nosotros mismos, los humanos, para ocultar quizás qué. Y recuerden, no se trata de imponer una verdad ni decirles lo que tienen que pensar, sino de dudar de las versiones oficiales que siempre nos cuentan, debido a que acá el material es contundente, las pruebas están ahí y a veces por querer creer lo que hablan y lo normal, no nos cuestionamos estas cosas. Todo apunta a que hay un domo y que estamos en un plano recto. Así que eso, amigos, muchas gracias por escuchar, nunca imponiendo la verdad, siempre con respeto. Nos vemos.